El ser humano, cuando siente un poco de dolor en su vida, el ser humano cuando se siente afligido, tristemente tiene la tendencia de resistirse a ese dolor. Los jóvenes cuando empezamos a sentir dolor, los adultos, los hombres y las mujeres, cuando sentimos una angustia en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, tristemente tenemos la tendencia de resistirnos a ese dolor a tal punto de no querer aceptar que tenemos una enfermedad o que tenemos ese dolor. Diciendo esto, quiero desearles un muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Que puedan disfrutar esta campaña, que puedan disfrutar este tema, que puedan disfrutar este mensaje. Yo estoy seguro que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que me siento muy honrado, la verdad, de poder estar aquí nuevamente en la casa de Novato y ver tantas caras hermosas. Yo creo que si mis ojos fuesen una cámara fotográfica, me saldría un cartelito que diga error. Error de cámara. No puede ver, porque hay exceso de belleza. Estoy viendo una iglesia muy bonita el día de hoy. De verdad lo digo. Gloria al Señor, ¿verdad? Por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Así que el título de hoy lo he titulado Una historia imposible. Pero antes de iniciar, como de costumbre, vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que Él nos hable y que no hable este servidor. Así que oremos. Querido Padre, querido Dios, alabamos tu nombre, tu bendito y santo nombre en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Padre, por darnos el privilegio de poder estar ante tu presencia. Gracias te doy, mi Señor, por darme la oportunidad de ser tu mensajero en esta mañana y en esta semana. Gracias, Señor. Mas, sin embargo, no quiero hablar yo en este día. No quiero hablar yo esta semana, Señor, porque si no van a salir desahuciados mis hermanos de Novato. Los voy a dejar tristes, angustiados, Señor. Quiero darte todo el lugar para que esta semana, estos 8 temas, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Que tu poder pueda manifestarse en cada uno de nuestros jóvenes. Que por medio de tu palabra, Señor, nuestras vidas sean transformadas, rejuvenecidas y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y poder vencer cada una de nuestras aflicciones. Bendice este mensaje, Señor. Que tu Santo Espíritu purifique nuestra mente, nuestro corazón y que el nombre de Jesús sea bien glorificado en esta mañana. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Bien, se escucha con un poquito de eco, ¿verdad? ¿Se puede solucionar eso un poquito? Hola, 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 hola. Si me lo pongo un poco más lejos, quizás. Ahí se escucha un poco mejor, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Bien. Como les mencionaba, el ser humano tiene la tendencia de resistirse al dolor. Yo no sé por qué a veces los hombres tenemos más esa tendencia. A veces los hombres cuando nos lastimamos, estamos angustiados, dolientos, no queremos aceptar que estamos dolidos. No queremos aceptar que estamos teniendo algún problema o algo en particular. Y yo sé que las mujeres casadas me van a dar la razón. Yo sé que sí, yo sé que ustedes en sus hogares, con su marido, con su esposo, usted por ahí va a ver a su marido que anda mal y usted le va a decir, amorcito, ¿qué te pasa? Él va a decir, no, nada, no me pasa nada. Como que somos un poco cerrados, y no solo los hombres, en todos en general. Nos cuesta aceptar el dolor, nos cuesta aceptar a veces que tenemos un problema. Incluso muchas veces los hombres cuando tenemos alguna enfermedad, algo grave, vamos cuando nuestra esposa nos dice, bueno, yo no tengo esposa, pero en el caso de los casados, nos dice, ve al médico, ve al hospital, ahí te van a dar una receta, ahí te van a ayudar, te van a dar un remedio. Y el esposo dice, no, yo estoy bien. Una vez cuenta una historia, un hombre que estaba trabajando en su casa, estaba con una pistola de clavar y resulta que estaba poniendo una madera y se le escapó la pistola de clavar y le salió un clavo y se le clavó en el brazo. Y la esposa toda asustada y le decía, amorcito, te voy a llevar al hospital. No, si es una mera astilla, dice el hombre. Un clavo de 12 pulgadas se había clavado. Los hombres, el ser humano es un poco terco a veces, como que no quiere aceptar el dolor. Se niega a aceptar el dolor. El día de hoy vamos a ver una historia en las Sagradas Escrituras que nos revela
¿por qué sucede? ¿Por qué hay tanto dolor en nuestras vidas? Yo les pregunto, ¿hay algún joven aquí que está escuchando al predicador el día de hoy? Bueno, soy el único, creo, ¿verdad? Soy el único, hermano. ¿Hay algún joven aquí presente? Amén. Menores a 20 años, a ver, levanten su mano. Jóvenes menores a 20 años. Menores a 20 años, levanten todos su... No, así no me gusta, la verdad. Voy a empezar de nuevo. Jóvenes menores a 20 años, levanten bien su mano derecha. Jóvenes menores de 20 años. Bien, son todos adultos, hay poquitos jóvenes. Menores de 30 años. Menores de 30, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Menores de 40. Menores de 970. Matusalén no está acá, ¿verdad? Para que pongamos un poquito más alto, no. Bien, entonces el día de hoy hay una gran congregación a la que el mensaje le va a llegar, ¿verdad? Quiero que me acompañen a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a encontrar una historia bien interesante en las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 5. De todos los evangelios, el evangelio de Juan es uno de los evangelios que a mí personalmente más me gusta. Es uno de los evangelios que muestra la parte más tierna, amorosa, dulce de Jesús, las historias, los milagros, enseñanzas ricas para nuestra vida espiritual. Juan capítulo 5, quiero escuchar un fuerte amén cuando estén conmigo. Amén. Dice, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Aquí encontramos una historia bien conocida, la historia del paralítico de Betesda, pero para aquellos que no la conocen vamos a leerlo. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 puertas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, es decir, de año en año, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? ¿Lo sigue haciendo, sí o no? Gloria al Señor. Antes de entrar a extraer algunos principios maravillosos de esta historia, tenemos que entender algunos principios teológicos primero. El primero que les voy a compartir es que en los tiempos antiguos se han encontrado muchos manuscritos originales en donde han habido alguna variedad, alguna variación en las palabras. Por ejemplo, acá este estanque o este lugar se llamaba Betesda, pero hay otros manuscritos donde la palabra hebrea no es Betesda, sino que es Betzata o Betsaida. No sé si alguien ha escuchado estas traducciones. Pero es curiosamente que las 3 variantes que hay en esta palabra, Betesda, tienen el mismo significado. ¿Alguien sabe qué significa? Significa casa de misericordia o derramamiento de gracia, casa de misericordia. Es decir, este estanque donde estaban todos estos enfermos, estos ciegos, estos paralíticos, estos inválidos, era una casa de misericordia. Y cuando yo empiezo a entender este aspecto teológico, empiezo a preguntarme, ¿cómo puede ser que en una casa de misericordia hayan tantas personas enfermas y nadie le extienda misericordia a ellos? La primera interrogante del mensaje de esta mañana.
Es la primera pregunta, ¿cómo puede ser casa de misericordia? Y resulta que hay un montón de enfermos, ciegos, paralíticos, personas que están con demonios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vamos a ver otros aspectos. En el versículo 1 y en el versículo 2, hablando puntualmente del estanque, nosotros vamos a descubrir otras variantes bien interesantes. Pero en esta historia, ustedes saben que hay muchas personas que la ven como una mera historia. Incluso hay muchos que no creen en esta historia. Y tanto la ciencia como la misma Biblia confirman que esta historia fue plenamente verdadera. Y para eso tenemos que ir a los tiempos de Nehemías. Acompáñenme a Nehemías. Nehemías capítulo 3. En los tiempos de Nehemías, nosotros vamos a ver lo siguiente. Nosotros en los tiempos de Nehemías vamos a ver que se estaba terminando de construir el templo de Jerusalén. Recordamos que se estaba construyendo por Zorobabel el segundo templo de Jerusalén. Y resulta que en el capítulo 3 ya se estaba construyendo los muros de Jerusalén. Es interesante porque cuando nosotros vamos a ver la edificación de los muros de Jerusalén, nosotros vamos a ver un detalle bien específico. Nehemías capítulo 3, versículo 1. ¿Están conmigo? El versículo 1 dice lo siguiente. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron, presten atención, la puerta de las ovejas. Yo les pregunto, este pórtico, este estanque donde se encontraba el paralítico de Betesda, ¿quedaba cerca de la fuente de las ovejas? ¿De las puertas de las ovejas, sí o no? Sí. Entonces, ahí tenemos una gran señal de que toda esta historia fue verdadera. No solamente eso. Cuando nosotros vamos a estudiar, hay arqueólogos, uno por ejemplo se llama Conrad Schrick. Este arqueólogo en el siglo XIX estuvo investigando e indagando con otros estudiosos más, otros arqueólogos más. Estuvieron estudiando y dice que encontraron 2 estanques grandes, rectangulares, con un centro, y dice que tenían 5 pórticos, 5 puertas, y dicen que quedaba cerca de la puerta de las ovejas, en Jerusalén. Es bien interesante. Y en el siglo XX, un siglo después, aproximadamente en el 1900, hicieron excavaciones más profundas de esto, y la ciencia, los arqueólogos, vuelven a confirmar que este milagro de Jesús fue plenamente verdadero. Entonces nosotros ahora, entendiendo eso, podemos estudiar ahora con una seguridad y con una profundidad un poquito más amplia, ¿verdad? Podemos tener un mejor estudio. Volvamos a Juan. No saquen su separador de Juan capítulo 5, porque ese va a ser nuestro tema de estudio el día de hoy. Juan capítulo 5. Es interesante también porque cuando nosotros vamos a estudiar qué es lo que dice la ciencia, los arqueólogos sobre este estanque, nosotros vamos a ver que en la actualidad, en este siglo que vivimos, en el Medio Oriente todavía existe este estanque. De hecho, se construyó una iglesia que se llama Santa Ana. Es una iglesia que la construyeron en el siglo XII exclusivamente para conmemorar el milagro de Jesús a este paralítico de Betesda. Literalmente, hoy en día sigue estando ese lugar ahí presente, ¿no? Bien, otro aspecto teológico que tenemos que entender antes de empezar a extraer enseñanzas y riquezas, otro aspecto teológico es que este estanque tenía ¿cuántas puertas? No escuché, a ver, ¿me lo pueden repetir? 5 puertas. Ustedes saben que en la Biblia el número 5 es una representación de la gracia de Cristo. Tenemos 2 ejemplos que les voy a mostrar. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de José, hijo de Israel o hijo de Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando José estaba en Egipto? ¿Se acuerdan la segunda vez que todos sus hermanos fueron a pedirle comida porque estaban en el periodo de la pobreza, ¿verdad? Esos 7 años de miseria. Y resulta que los hermanos llegan y José
José permite que sus hermanos entren a tener una cena con él. Y resulta que estaban cenando ahí. Y dice la escritura en Génesis capítulo 43, versículo 33, dice la escritura que a su hermano Benjamín, hermano por su propia madre, dice que le dio 5 veces más. Qué curioso, ¿verdad? ¿Es una representación de qué? ¿De gracia? Sí, es una representación de gracia. No nos olvidemos que José es una representación mesiánica, es una representación de lo que Cristo iba a hacer providencialmente para este mundo. Otro ejemplo que tenemos es en los tiempos de Moisés. Luego que Moisés tuvo el pacto con Dios en el monte Sinaí o en el monte Horeb, podemos ver que Moisés un poquito más adelante empezó a recibir mandatos de Dios para construir el famoso tabernáculo. Y resulta que Dios le dio ahí unas pautas, la madera que tendría que utilizar, el material, los muebles de afuera serían de bronce, los de adentro de oro, unas telas. Acompáñenme, vamos a Éxodo 26. La escritura nos demuestra que cuando Dios le estaba dando las pautas a Moisés para construir el tabernáculo, podemos ver que la gracia de Cristo está en representación en este momento. El tabernáculo estaba cubierto por telas. Lean conmigo en el capítulo 26, versículo 3. Dice: 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Bien, volvamos a Juan 5. ¿Qué representan estas cortinas? Estas cortinas tenían 4 colores. Eran blancas, eran azules, eran rojas y eran púrpuras. ¿Sí se acuerdan, verdad? La blanco, ¿qué representa el blanco? La justicia de Cristo. ¿Qué representa el azul? Bueno, representa el cielo. Quiere decir que Cristo no era de este mundo, que es un ser divino. ¿Qué representa el rojo? Bueno, el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Cordero. ¿Y qué representa el púrpura? Bueno, representa la realeza de Cristo, porque Cristo es rey. ¿Alguien dice amén? Cristo es rey por los siglos de los siglos y para siempre. Entonces podemos ver que cuando ahí este ejemplo que dice 5 cortinas es una representación de Cristo y de su gracia. Entonces, volviendo con la historia del paralítico, todo empieza a tener un poquito más sentido. Era un lugar llamado Casa de Misericordia, era un lugar donde la gracia se supone que tenía que estar ofrecida a cada persona que estaba ahí presente, ¿verdad? Y una vez más, a mí me parece curioso que era un lugar donde la gracia de Dios tenía que manifestarse, donde la gracia de Cristo tenía que estar ahí, pero estaba lleno de enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, personas angustiadas, dolientas. Es como que no había gracia ahí, como que no había misericordia. Y yo me pregunto, ¿por qué será? Bueno, al final de ese tema vamos a poder entender por qué. Vamos a ver otros aspectos más para poder ir entendiendo este tema. ¿Les parece? Leamos el versículo 3 en adelante. Versículo 3 dice: en estos yacía una multitud, es decir, en estos estanques, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, de año en año al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, cuando vamos a estudiar un poco la historia de este suceso, en los tiempos, recuerden que en aquel tiempo estaba el Imperio Romano, estaba en su furor. En aquel tiempo, el Imperio Romano había construido un santuario en este lugar exclusivamente para adorar a un dios pagano. Este dios pagano se llamaba, mejor dicho, Asclepio. Pueden irlo a buscar si quieren. El dios pagano se llama Asclepio. Y este dios pagano era el dios de la sanidad, de la curación, de los milagros. Entonces, por eso mismo era que estaba lleno de enfermos suplicando que un milagro para su vida, ¿verdad? Pero esto ahora nos empieza a dar más sentido de por qué era que en una casa de misericordia, en una casa donde la gracia de Dios tenía que manifestarse,
no se manifestaba. ¿Por qué? Porque se había entrelazado un lugar santo con costumbres paganas. Era un lugar donde no estaba la presencia de Dios. Era un lugar donde no se adoraba al verdadero Dios. Era un lugar donde estaban adorando un falso Dios pagano que no tiene existencia, que no tiene poder, y la gente estaba engañada. Por eso había tanto sufrimiento, por eso había tanto dolor. Y los eruditos de la Biblia confirman este aspecto, confirman este asunto. Pero ahora, a partir del versículo 5, ya empezamos a entender un poquito más el panorama y empezamos a ver cosas maravillosas en este mensaje. Lean conmigo en el versículo 5. Dice: y había allí una mujer. ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto? Léalo conmigo. Había allí un ¿qué? Un hombre. No se me están durmiendo, miren que acá los coordinadores me los han encargado de que no se me duerman. Versículo 5, lea conmigo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años de enfermo. Y a mí me viene esta pregunta: ¿cómo puede ser que en un mundo creado por Dios haya tanto dolor? ¿Cómo puede ser que en un mundo lleno de la creación divina, que todo le da gloria a Dios, los árboles, las plantas, los animales, todo reflejamos la gloria de Dios? ¿Cómo puede ser que en un mundo creado por el Dios Todopoderoso haya tanto dolor? ¿Cómo puede ser? Explíquemelo usted, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que salimos a la calle y vemos homeless, vemos gente tirada, gente con problemas, con vicios, con dolor, con angustia, y sin ir tan lejos? ¿Cómo puede ser que usted y yo estemos en la casa de Dios, en la casa de gracia, en la casa de Jesucristo, en la casa de misericordia, y todavía haya gente sufriendo? ¿Cómo puede ser? Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que hayan jóvenes con vigor, con juventud, con fuerza, con inteligencia, con discernimiento? ¿Y cómo puede ser que hayan jóvenes que quieran quitarse la vida? ¿Cómo puede ser? Las estadísticas nos dicen claramente que el mayor porcentaje de suicidios es por jóvenes. Es por jóvenes. ¿Cómo puede ser que en la misma casa de Dios haya gente con sufrimiento, con dolor, con tristeza, que sienta agonía? ¿Cómo puede ser? ¿No se supone que estamos en la casa de gracia? ¿No se supone que estamos en la casa de misericordia? ¿Por qué será que este paralítico llevaba 38 años sufriendo? 38 años sentado y tirando como la peor inmundicia de este mundo, en un lugar que era la casa de misericordia. ¿Cómo puede ser? Usted sabe que el número 38 también nos da un aspecto teológico bien interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo pasó Israel por el desierto? ¿Alguien se acuerda? 40 años. Pero usted sabe que la Biblia dice que pasaron 38 años aquellos de la primera generación, y los otros 2 años fueron de la nueva generación. ¿Cuántos entraron de la vieja generación? ¿Solamente 2? ¿Quiénes eran? Josué y Caleb, ¿verdad? Acompáñenme a Deuteronomio. Vamos a confirmar este hecho. No saquen el separador de Juan capítulo 5. Deuteronomio capítulo 2. Vamos a confirmar este aspecto. Deuteronomio capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14. Ahora nos va a empezar ahora esto es como un encrucigrama, empieza a tener más sentido todo esto. Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. ¿Estás conmigo, iglesia? Sí. Lee conmigo, dice: y los días que anduvimos de Cades de Bernea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, dice Moisés, fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. ¿Cuántos años pasaron la antigua generación? 38 años. Y yo les pregunto, ¿por qué el pueblo de Israel vagó y vagó dando círculos en el desierto? ¿Por qué el pueblo de Israel se perdió en sí mismo en el desierto? ¿Será por sus iniquidades? ¿Será por sus pecados? ¿Será por su rebeldía?
¿Será que fue por su transgresión, por su apostasía, por su negligencia, por su pecado? ¿Será que fue por eso? Yo creo que sí. En Juan capítulo 5, empezamos a ver que todo empieza a tener más sentido. Lee conmigo el versículo 14. Juan 5, 14. Vamos a ver que la condición de este paralítico tiene una causa. Existe una frase y por ahí en el mundo secular que dice que las consecuencias tienen una causa o tus decisiones forjan tu destino. Vamos a ver que esta frase nos demuestra lo que dice el versículo 14. ¿Estás conmigo? Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y ahí está la solución, ahí está la clave. ¿Por qué este paralítico había pasado 38 años sentado en la inmundicia de este mundo? ¿Por qué será que el mundo entero hoy pasa tanta aflicción, tanta dolor? ¿Por qué nosotros los jóvenes a veces nos vemos tan afligidos, tan dolorientos, tan angustiados que parece que no podemos avanzar en la vida? ¿Por qué, mi querido hermano? Ahí te va la primera lección de esta mañana. La primera lección que vamos a ver en esta campaña, en este mensaje. Y la primera lección es que Dios no usa el dolor para poder salvarte, pero Dios permite el dolor para Él glorificarse. El dolor no es una consecuencia de Dios, no proviene de Dios, proviene plenamente del pecado y de las artimañas de Satanás. Entonces Dios, por su inmenso amor, tiene que permitir que el dolor llegue a nuestras vidas. No es una herramienta de Dios. Dios no utiliza el dolor como método de salvación, como herramienta de salvación. Dios no lo utiliza, pero Dios se glorifica a través de eso. Dice la Biblia que Dios es amor. ¿Alguien lo confirma como yo? ¿Dice eso la Biblia, sí o no? ¿Dios es amor? Alabado sea el Señor. ¿Y por qué Dios tiene que permitirlo? Por amor. Por amor. Por amor. La primera lección. Dios no causa el dolor en nuestra vida, pero Dios tiene que permitirlo porque a veces nosotros estamos cegados en el pecado. No podemos ver más allá de nuestra condición. Entonces Dios tiene que permitir que sintamos dolor. Te voy a dar 5 motivos para que veas por qué el dolor es fundamental en la vida del cristiano. Primer motivo, número 1. En el dolor tú sabrás quién eres. Tenemos un gran ejemplo como Job. Job sintió dolor, Job sintió angustia, Job sintió agonía, perdió su familia, tuvo enfermedades, sus casas, su riqueza, perdió todo Job. Pero en el medio del dolor se pudo ver cuál era la identidad de Job. Yo les pregunto, ¿Job era un hombre fiel? Job era un hombre fiel. Incluso cuando su esposa estaba sintiendo dolor, su esposa quiso que maldijera a su Dios. ¿Y Job qué hizo? Se mantuvo firme. Primera enseñanza respecto al dolor. El dolor te enseña quién eres y a quién necesitas. El dolor es parte de la vida. La cosa es cómo actuamos ante el dolor. Segundo motivo por el cual el dolor es sumamente importante para nuestras vidas. El dolor nos demuestra cuán peligroso es el pecado. Cuando empezamos a tener un poco de conocimiento de Dios y de su palabra, cuando empezamos a conocer de Dios, del reino de los cielos, empezamos a darnos cuenta que todo el mal de este mundo es consecuencia del pecado. Todo el dolor de este mundo es consecuencia del mal, de las malas decisiones. Dios no hace ese mal. Dios es amor. Pero tristemente nuestras decisiones nos llevan a tener malas consecuencias. El tercer motivo, el dolor nos hace conocer a Dios. Yo estoy muy seguro que ninguno de nosotros hemos llegado acá por estar felices. La gran mayoría de nosotros, querido joven, esto es para ti. Si tú ves a tus padres que aman a Dios, si tus padres están consagrados a Dios, no es porque ellos han llevado una vida fácil, es porque ellos han experimentado el dolor en algún momento y han tenido que caer rendidos a los pies de Dios. Y gracias al dolor, ellos han podido conocer al Dios verdadero.
Yo soy un testimonio propio. ¿Hay alguien más aquí que se haya rendido a los pies del Señor por el dolor? ¿Sí? El dolor nos acerca a Dios cuando lo utilizamos de manera sabia. El cuarto motivo, nos aferra a Dios cuando empezamos a tener conocimiento de su palabra, de quién es ese Dios. Nosotros decimos, ya no quiero estar más en el pecado, ya no quiero estar más en la inmundicia de este mundo, ya no quiero más el placer, las fiestas, eso me destruye. Ahora quiero estar con Dios. El cuarto motivo es que nos aferramos más a Dios cuando sabemos que el pecado trae consecuencias. Y el quinto motivo que te voy a dar, por el cual el dolor es sumamente importante en nuestra vida, es porque sin dolor nadie quisiera ir al cielo. Si nosotros nos sintiéramos felices en este mundo, ¿para qué voy a querer ir al reino de los cielos? Mejor me quedo acá en la tierra, acá estoy bien. Si no hubiera muerte, si no hubiera dolor, si no hubiera tristeza, angustia, pero ¿para qué quiero Dios? ¿Para qué quiero ir al reino de los cielos? Mejor me quedo acá en la tierra. Tengo familia, tengo comodidad, tengo todo. ¿Para qué? Entonces Dios tiene que permitir el dolor en tu vida. Dios permitió el dolor de este paralítico para que él deseara una salvación, para que él deseara ir al reino de los cielos. Y yo le pregunto a la iglesia de Novato y San Anselmo el día de hoy, ¿cuántos quieren heredar el reino de los cielos? Amén. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces, pregunto a la iglesia nuevamente, ¿el dolor es parte de la vida cristiana? ¿El dolor es fundamental para nuestra vida? ¿El dolor es fundamental para nuestro crecimiento espiritual? ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Una vez más lo menciono. El dolor no es la herramienta que Dios utiliza, pero sí Dios la permite para Él glorificarse. El pecado mata, mi querido hermano. Dice la Biblia que la consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte. El pecado mata. El pecado no te trae bendiciones. Y sí, yo sé, Eric, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Sí, es muy fácil decirlo. Pero el pecado destruye y es bien placentero. El pecado es tentador. Satanás no te va a tentar con algo malo. Satanás no te va a tentar con algo bueno. Satanás no te va a tentar con algo malo. El pecado es dulce como la miel, pero pincha como el aguijón de una oveja, de una abeja. Es como la Coca-Cola. Imagínate una Coca-Cola. Tú te tomas una latita de Coca-Cola y tú dices, qué rico, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola? ¿Sí? Qué bueno que no todos levantaron la mano. ¿Ustedes saben cuántos gramos de azúcar tiene una Coca-Cola de 355 mililitros? 39 gramos de azúcar. Una latita así de chiquita. Es decir, ¿es dulce? Sí, es dulce, pero te estás envenenando. Mi querido hermano, discúlpame. Y el sermón no se trata de la Coca-Cola, el sermón no se trata de la salud, no se trata de eso. Lo que yo quiero decirte, que el pecado es dulce en nuestra vida, es sabroso, pero te estás envenenando. Y lo peor es que no te das cuenta. El pecado es destructivo. Imagínate un pez que anda ahí por el medio del mar así, y de repente ve una carnada. Y lo ve un poco brillante el pez, pero dice, yo me lo voy a comer igual. Va y se come la carnada así, lo saborea todo, y de repente se da vuelta y ve que no puede salir. Tiene un anzuelo clavado en la boca. ¿Salió sabroso esa carnada? Sí, salió sabroso. ¿Pero qué le costó la vida? Le costó la vida. De la misma manera, mi querido hermano, el pecado es dulce como la miel, es placentero. Satanás no te va a tentar con algo desagradable. ¿Y qué dice la Biblia respecto al pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Transgresión de la ley? Dios ha dejado 10 mandatos. 10 mandatos. Y cada mandato que nosotros infringimos, ¿sabe cómo se llama eso? Pecado. Transgresión de la ley. Pecado. Eso es pecado. Yo les pregunto a la iglesia. ¿Hay alguien que esté conmigo? Bueno, estoy solo, creo. ¿Hay alguien que esté conmigo? ¿El pecado es dulce? ¿Pero mata? ¿Es peligroso? El pecado nos aleja de Dios, jóvenes. El pecado puede ser muy placentero, muy tentador, muy dulce, pero el pecado te aleja de Dios. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Acompáñame a Isaías 59. Vamos a ver que el pueblo de Dios en múltiples ocasiones ha caído y se ha alejado de Dios por el mismo método que Satanás usa, el pecado.
El pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado, ¿qué dice? La mano de ¿quién? De Jehová. ¿Para hacer qué cosa? Para salvar. Ni se ha agravado su oído, ¿para qué? Para oír. Yo le pregunto a la iglesia, ¿el oído de Dios está disponible para escucharnos? Sí. ¿La mano de Jehová está para salvarnos? Sí. ¿Y por qué a veces no vemos la mano de Dios en nuestra vida? ¿Por qué será que a veces que parece que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Por qué será que a veces parece que Dios no nos presta atención, que Dios no existe o que Dios no está? Lee conmigo el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué será que a veces Dios no está en nuestra vida? ¿Por qué será que ese paralítico tuvo que pasar 38 años afligido ahí en la angustia, en la agonía? ¿Por qué será? ¿Porque nuestros pecados nos separan de Dios? ¿Nuestros pecados nos separan de la gracia de Dios? ¿Nuestros pecados nos limitan a que recibamos la misericordia de Dios? Esa es la única respuesta. El pecado te aleja de Dios, querido amigo y hermano. El pecado te está destruyendo. Quizás hoy tú piensas que lo puedes controlar. Tú piensas probablemente que puedes controlar tu pecado. Piensas que lo puedes dominar, que todo está bien. Pero ¿sabes cuándo tú te vas a dar cuenta que estás atrapado? Cuando lo intentes dejar. Intenta dejar tu pecado. Intenta dejar. Si hoy ves pornografía, intenta dejar la pornografía. Vas a ver que no vas a poder. Si hoy tienes algún vicio con alguna bebida, con alcohol o con algo, intenta dejarlo. Vas a ver que no vas a poder. Intenta dejar la mentira. Vas a ver que no vas a poder. El pecado te atrapa. Y cuando intentas dejarlo, es cuando te das cuenta que estás atrapado. Solamente Cristo nos puede sacar de ahí. Solamente Cristo nos puede librar del pecado. La Biblia también nos enseña, hablando sobre el dolor y las consecuencias del pecado, ¿verdad? La Biblia nos enseña, el apóstol San Pablo nos enseña que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Nosotros segaremos lo que sembraremos, dice el apóstol Pablo. Es decir, en la vida nosotros no podemos ir caminando así porque sí. Tenemos que ser conscientes, jóvenes, de las decisiones que tomamos. Tenemos que ser conscientes, no podemos ir por la vida simplemente tomando meras decisiones. Como dijo el sabio Salomón, disfruta la vida, gózate en los días de tu juventud, pero no te olvides que un día te juzgará Dios. No te olvides. Entonces, la primera enseñanza que nosotros vemos es que el pecado causa dolor. El pecado te destruye, te causa agonía. Y si hoy todavía no lo sientes, prepárate porque pronto lo vas a sentir. Pronto lo vas a sentir, ya vas a ver, ya verás. El pecado no te lleva a un lugar bueno. El camino del pecado te lleva siempre a la muerte. Y un error que tenemos los jóvenes es que muchas veces minimizamos los pecados. Muchas veces nosotros minimizamos el pecado. Muchas veces nosotros tratamos al pecado que es grande, lo tratamos como pequeño. Y al pequeño ya ni siquiera lo contamos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Uno de los errores de los jóvenes, pero también de muchos adultos, es minimizar el pecado. Le ponemos etiqueta. Pecado grande, pecado pequeño, pecado chiquito, pecado que Dios perdona, pecado que Dios no perdona. Etiquetamos cuando ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es simplemente no pecar y ya. Y si pecamos, buscar el perdón de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Están conmigo, cierto? Amén. Hay caminos, dice el sabio Salomón, que al hombre le parece derecho. El pez cuando va a comer la carnada parece que está sabroso, ¿verdad? Cuando vamos a agarrar la Coca-Cola parece que está bien, está rica, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Pero aún su fin es camino de muerte. Minimizar tu pecado no te va a salvar.
minimizar tu pecado no te va a salvar. Minimizar tus malas decisiones no te va a salvar. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, querida iglesia. En el reino de los cielos nos vamos a encontrar cientos de maravillas, cientos de sorpresas. En el reino de los cielos nos vamos a encontrar pecadores, asesinos, violadores, personas que asesinaron, personas que robaron en gran manera. Nos vamos a encontrar con gente peligrosa, con traficantes, con gente que no merecía vivir. Nos vamos a encontrar con gente muy miserable en el reino de los cielos. Pero ellos van a tener una sola característica. ¿Y sabes cuál es? Que se arrepintieron a tiempo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no te pueda limpiar. No hay pecado que Dios no pueda quitar de tu vida, quitar de tu corazón. No existe un pecado que Dios no pueda quitar. Solamente existe un corazón que no se quiere arrepentir. Solamente existe un corazón que no quiera aceptar su error. Solamente existe un corazón endurecido que no se entregue al Señor. Eso es lo único que existe. Nadie se va a perder por el tamaño de su pecado. La gente se va a perder por no haberse arrepentido a tiempo. Lo voy a decir una vez más para que quede claro. Nadie, escúchame bien, querida iglesia, querido joven, nadie se va a perder por el tamaño de su pecado. La gente se va a perder por no haberse arrepentido a tiempo. El ladrón en la cruz es un claro ejemplo. Al último momento de que se cierre la gracia para él, él aceptó a Cristo, lo aceptó como su Salvador y dice Jesús que en algún día estará en el paraíso junto con él. ¿Lo creen como lo dice la Biblia? ¿Cuál es la enseñanza, la primera lección que nosotros tenemos respecto a este aspecto del pecado y el dolor? Que el pecado no perdona, mi querido hermano, es dulce, pero trae dolor, trae aflicción. Y no hay nada mejor que buscar el perdón de Jesucristo. No hay nada mejor que buscar el rostro de Cristo y buscar esa gracia verdadera, transformadora, genuina y transformadora como lo Él es y como Él lo hace. Entonces, volviendo con esta historia, este paralítico que llevaba 38 años, ¿representa a quién? Bueno, ya sabemos, representa al pueblo de Israel, pero ¿a quién más representa? ¿Nos representa a nosotros? Nos representa a nosotros. Versículos 6 y versículo 7, lee conmigo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Yo les pregunto, ¿por qué el paralítico no dijo que sí? Todo Jerusalén, todo Judá conocía, todo Belén conocía de Jesucristo que hacía milagros. ¿Por qué el paralítico no dijo, sí, Señor, sálvame? ¿Por qué no lo dijo? Priorizó las excusas. Ahí te va la segunda lección de este día. Tus excusas no te van a salvar. Nunca, querido joven, pongas excusas para estar en la presencia de Dios. No pongas excusas para caminar de la mano con Cristo. No pongas excusas para pasar un momento en su presencia. Cristo nos llama cada mañana. Cada mañana Cristo te llama y te dice, estudia mi palabra. Ora, háblame, quiero escucharte, quiero estar contigo. ¿Y tú qué le dices? No, yo mejor prefiero escuchar, prefiero escuchar el celular, prefiero hacer otras cosas. Entonces, la segunda lección que aprendemos el día de hoy con esta historia es de que tus excusas no te van a salvar. Tus excusas no te van a llevar al reino de los cielos. Tus excusas no te van a dar una salvación, una transformación. Quizá tú estás paralítico en algún aspecto. Estás anclado con algún pecado en esta vida que no te deja avanzar. Pero créeme, querido joven, tus excusas no te van a salvar. No te van a salvar. Deja de poner excusas. Y la tercera lección que vemos la encontramos en el versículo 8 y 9. En el versículo 8 y 9 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué significa el lecho? El lecho es la manta donde estaba acostado.
donde él se acostaba el paralítico. ¿Qué es lo que le dijo Cristo? Anda, levanta tus cosas y anda y camina. Y él era un paralítico. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo ahí? Lección número 3. La gracia de Cristo se va a extender a tu vida. Y yo siempre digo una cosa. Mientras en el cielo haya gracia, mientras en esta vida haya vida todavía, mientras tus pulmones estén respirando, mientras tu corazón esté palpitando, va a haber gracia. Mientras el cielo esté abierto y todavía la oportunidad de salvación esté, va a haber gracia. Pero ¿sabes cuál es lo peligroso con eso? Es que no sabemos cuándo se cierra la gracia en el cielo y no sabemos cuál es nuestro último día de vida. El paralítico tenía la opción de seguir poniendo excusas o levantarse y contestar al llamado de Cristo. Y la cuarta enseñanza que te voy a dar el día de hoy para concluir con este tema. La cuarta enseñanza es que no te esperes a estar paralítico. No te esperes a estar en los peores momentos de tu vida para poder aceptar el llamado de Cristo. No te esperes a estar arrastrando tu rostro por el piso, por lo más bajo de esta vida. No te esperes a perder un familiar. No te esperes a perder una pierna, un brazo. No te esperes a perder tus negocios, tu finanza, a tu esposa, a tu esposo. No te esperes a que te agarre una enfermedad grave y peligrosa, terminal. No te esperes a pasar los peores momentos de tu vida para poder aceptar la gracia de Cristo. La gracia de Cristo no acepta el pecado, querido hermano. La gracia de Cristo te da providencia para que tú venzas el pecado. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué más le dijo adelante? Vete y no peques más. No peques más. La gracia de Cristo es una gracia redentora. Es una gracia transformadora. Y solamente ocurre el milagro para aquel que cree. El milagro ocurre para aquel que responde al llamado. Para aquel que se levanta. Para aquel que cada mañana se levanta y dice: Señor, yo quiero buscarte, yo quiero encontrarte, yo quiero estar contigo. No te voy a soltar hasta que hagas un milagro. Para ese ocurre el milagro. Para ese sí hay milagro. Para el que cree sí sucede. Pero aquel que no, aquel que anda a medias, aquel que se refugia en las excusas, nunca va a conocer un milagro de Jesús. Yo le pregunto a la iglesia de Novato y a la iglesia de San Anselmo: ¿cuántos desean un milagro en su vida? ¿Cuántos desean que Dios quite el pecado de su corazón? ¿Cuántos desean que Dios transforme plenamente su dolor, su angustia, su tristeza? ¿Cuántos jóvenes hay hoy aquí presentes que quieren ser transformados por el poder de Jesucristo? Yo quiero invitarte, si verdaderamente lo sientes, si verdaderamente quieres una transformación, yo quiero invitarte a que ahora, en el último canto que vamos a tener, quiero invitarte a que te pongas de pie y que puedas aceptar esa gracia de Cristo, que puedas abrirle tu corazón para que Él entre y para que Él transforme tu condición.